La estrategia estaba a punto de tener éxito cuando el primer amor de Eric regresó repentinamente. Con una sola llamada, Eric me abandonó mientras yo ardía con fiebre alta. Incluso en nuestra boda, Eric no dudó en correr hacia su primer amor, que vino a robar al novio. Esta vez finalmente conseguí lo que quería y cambié el objetivo de mi misión. Más tarde, Eric finalmente recobró el sentido y me rogó que volviera, pero todo lo que sentí fue asco. Capítulo 1. La lluvia caía a cántaros. Estaba ardiendo, medio inconsciente, y llamé a Eric. Nadie respondió. Hacía solo unos instantes, después de tocarme la frente ardiente, Eric había dicho que me llevaría al hospital. En el momento en que terminó de hablar, sonó su teléfono. Solo lo miró una vez y su expresión cambió drásticamente. Luego fue a la sala y nunca regresó. Luché por sentarme. El hombre que acababa de decir que me llevaría al hospital ahora estaba sentado en el sofá, mirando fijamente su teléfono. Débil y sin aliento, grité de nuevo: «Vamos a darnos prisa. Si la lluvia se intensifica más tarde, no será seguro». Fue como si hubiera activado algún interruptor. Eric se levantó de repente y me interrumpió. «Zoe, hay algo muy importante en la empresa que hay que atender». Después de 7 años persiguiendo a Eric, rara vez lo había visto tan nervioso. Se apresuró hacia la puerta. «Hay medicina para la fiebre en casa. Toma una primero. Volveré enseguida a buscarte». Pero yo ya no tenía fuerzas ni para tomar la medicina. El sonido de la puerta al cerrarse ahogó mi voz. Ni siquiera me miró. ¿Qué tan urgente era para que se fuera corriendo y dejara atrás a su prometida ardiendo con fiebre alta? Antes de perder el conocimiento, me pareció oír la voz mecánica del sistema. «Julia ha regresado». Capítulo 2. Cuando desperté, ya era el día siguiente. «Casi te quemas viva». La voz mecánica del sistema tenía un matiz de reproche. Por suerte, llamé al 120 a tiempo. Una calidez me invadió el corazón y le agradecí en voz baja. Abrí mi teléfono. Estaba completamente vacío. Eric no me había llamado ni una sola vez. Incluso había olvidado que tenía fiebre. Encontré a Julia y abrí su perfil en redes sociales. La última foto se había publicado a la 1 de la mañana. El lugar era el aeropuerto. Bajo la tenue luz, un hombre llevaba un hilo rojo en la muñeca. Sus dedos bien definidos descansaban sobre el volante. Aún sin mostrar su rostro, la atmósfera era perfecta. Mi caballero seguía corriendo a mi lado como siempre. Ese hilo rojo lo conocía mejor que nadie. Hace medio mes fui a un templo específicamente para rezar por Eric y se lo conseguí. Se rió de mi superstición entonces, pero aún así lo llevó obedientemente y nunca se lo quitó. Así que la llamada de anoche era de Julia. «¿No hay taxis en el aeropuerto? ¿Tenías que hacer que el prometido de otra persona te recogiera? ¿Tan ansiosa por ser amante? ¿No tienes vergüenza?» Después de enviarle el mensaje a Julia, tiré el teléfono a un lado. Ignorando la opresión en mi pecho, dejé escapar una risa sarcástica. Aunque vine aquí con la misión de conquistarlo, permanecí a su lado durante 7 años y aún así no pude superar una llamada de su primer amor. Capítulo 3. Antes de transmigrar, era un alma errante. Accidentalmente, me até a un sistema. Mientras lograra conquistar al protagonista masculino, podría vivir en este mundo como humana. Cuando llegué, Eric y Julia acababan de romper. El dueño original de este cuerpo era su compañero de universidad. A diferencia del introvertido y retraído dueño original, Eric y Julia eran la pareja dorada más famosa del campus. Ambos eran increíblemente guapos y figuras prominentes en la universidad. Incluso su relación hacía que innumerables personas se obsesionaran con ellos. Sin embargo, después de graduarse, los dos desarrollaron diferencias y finalmente se separaron en malos términos. Uno se fue al extranjero a estudiar, mientras que el otro se quedó en el país para iniciar un negocio. Justo después de romper con Julia, Eric estaba sufriendo mucho y yo aproveché la oportunidad. No solo me uní a la pequeña empresa de Eric, sino que también me mudé al apartamento de enfrente del suyo. En el trabajo luchamos codo con codo. En la vida lo traté con gentileza y cariño. En el 5.º año de cortejar a Eric, finalmente estuvimos juntos. La noche en que me lo confesó, la empresa acababa de conseguir una nueva ronda de financiación. Después del banquete de celebración, volvimos juntos al complejo residencial. Bajo las sombras ondulantes de los árboles, Eric se detuvo. En un tono suave me dijo: «Zoe, estemos juntos». Me quedé paralizada por un momento y solté. ¿Por qué? Inmediatamente deseé haber podido darme 2 zapatadas. Mirando mi rostro arrepentido, Eric sonrió suavemente. «Creo que no puedo vivir sin ti. Me he acostumbrado a tenerte a mi lado, así que estemos juntos». En ese momento me sentí un poco decepcionada. Cuando se lo confesó a Julia, hubo flores, globos y un gran me gustas. Después de perseguirlo durante 5 años, le había entregado gradualmente mi verdadero corazón. Sin embargo, nunca recibí ni un solo me gustas de su parte. Ahora era el 7.º año que permanecía a su lado. Ya habíamos fijado la fecha de la boda. Si la boda transcurría sin problemas, mi misión de conquistarlo estaría completa. Capítulo 4. Cuando regresé del hospital,
Había un par extra de tacones altos de mujer en la entrada. Se oyeron voces desde adentro. Eric, debería irme. Si Zoe regresa más tarde, seguro que se enojará de nuevo. La voz novedosa femenina tenía un matiz de preocupación. No te preocupes por ella. Si hizo algo malo, debe disculparse. Eric frunció el ceño y detuvo a la mujer que se había levantado. La mujer tenía grandes rizos ondulados, un vestido bien confeccionado y un rostro sorprendentemente hermoso. Aunque solo la había visto en fotos desde que transmigré aquí, la reconocí de un vistazo. Era Julia. Zoe, has regresado. Me llamó sorprendida, como si fuéramos muy cercanas. La ignoré y simplemente me apoyé en la entrada mirando a Eric mientras le preguntaba, ¿qué hice mal? Eric se acercó y extendió la mano, tratando de abrazarme. Luego de repente bajó la mano. Con insatisfacción en su voz, me preguntó, ¿a dónde fuiste tan temprano esta mañana? Antes de que pudiera responder, continuó, ¿por qué le enviaste ese tipo de mensaje a Julia? La hiciste llorar durante medio día. No hay nada entre Julia y yo. Ve a disculparse con ella. Al ver su rostro impasible, me pareció ridículo. Pregunté suavemente, ¿sabes que casi me quemo con fiebre alta ayer? No estaba en casa porque acababa de regresar del hospital. Como si finalmente recordara que me había abandonado anoche, Eric miró mi rostro pálido y un trazo de arrepentimiento brilló en sus ojos. Zoe, escucha mi explicación. Zoe, no malinterpretes. Julia lo interrumpió, mirándome abiertamente. Regresé al país demasiado tarde. Eric estaba preocupado de que no fuera seguro para mí tomar un taxi, así que vino a recogerme. Más tarde la lluvia se puso muy fuerte y no era seguro conducir, así que tuvimos que quedarnos en un hotel cercano por la noche. Bajé la mirada y abrí las redes sociales. La lluvia era tan fuerte, pero eso no me impidió fotografiar en secreto al novio de otra persona. Mis palabras sarcásticas se detuvieron a la mitad. La publicación de anoche ya había desaparecido. La expresión de Eric se hombrució. Zoe, ¿cuándo te volviste tan mala? La sonrisa de Julia se volvió forzada, pero un toque de burla se ocultó en sus ojos mientras me miraba. Como a Zoe no me gusta, debería irme primero. Mientras hablaba, caminó hacia la puerta. Espera. Eric soltó la mano que me sostenía y se movió a perseguir a Julia. Usé todas mis fuerzas para detenerlo. Mi voz temblorosa transmitía una inadvertida súplica. Eric, yo soy quien se va a casar contigo. ¿Has olvidado cómo Julia te abandonó en aquel entonces? Su ruptura nunca fue por diferencias, como les decían a los demás. Julia había sido cegada por las cosas materiales. Y dejó a Eric para irse al extranjero con un hombre rico. Eric me empujó con fuerza y corrió hacia el ascensor sin mirar atrás. Zoe, realmente me has decepcionado. Mi pantorrilla se golpeó contra el armario de la entrada y el dolor me nubló la vista. Para cuando me estabilicé de nuevo, Eric ya se había ido. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Era Eric llamando. Zoe, ¿cómo puedes ser tan cruel? Julia tuvo un accidente de coche. ¿Estás contenta ahora? Su voz cruel me atravesó el corazón como una flecha. Yo no había hecho nada. Yo era la víctima. Incapaz de detener la malicia que crecía en mi corazón, me burlé y le dije a Eric, ¿por qué no murió? Después de colgar, me sentí completamente exhausta. Le pregunté al sistema, ¿no dijiste antes que podía cambiar el objetivo durante la misión? Sí. El sistema respondió mecánicamente y luego preguntó, ¿quieres cambiar el objetivo de la misión? Capítulo 6. Cambiar el objetivo de la misión era una política recién introducida. Cuando el sistema me habló de ello, Eric me acababa de proponer matrimonio con éxito. Inmersa en la alegría, nunca imaginé que llegaría el día en que lo necesitaría. Abrí la boca a punto de responder cuando una ola de emociones desconocidas me invadió. Después de esperar un largo rato, el sistema me preguntó de nuevo. Todavía no podía soportar hacerlo. 7 años. Incluso criar un perro durante tanto tiempo crearía sentimientos. Sin mencionar que durante estos 7 años de cortejar a Eric no había estado exenta de sentimientos genuinos. No puedo recordar en qué escena fue cuando un cliente me obligó a beber. Mientras terminara las botellas de cerveza que tenía delante, firmaría el contrato por nosotros. Apreté los dientes y extendí la mano, pero Eric me detuvo. Se obligó a beberse una botella entera de licor para satisfacer al cliente. Tan pronto como terminó la cena, una ambulancia lo llevó al hospital. O la vez que mi gastritis se agudizó y después de enterarme de que yo no sabía cocinar, Eric lo recordaba en silencio. Sin decir una palabra, me preparó sopa durante meses para nutrir mi estómago. O cuando un nuevo interno dijo en secreto que yo era un descarado, un simp aferrado a Eric. Después de oírlo, insistió en despedir al interno a pesar de sus llantos y súplicas. Cada cosa realmente me puso en su corazón. No creía que Eric no me amara, así que cuando el sistema sugirió por primera vez ayudarme a cambiar mi objetivo, me negué con el argumento de que la boda estaba a punto de celebrarse. Capítulo 7. Después de esperar en casa todo el día, Eric finalmente regresó. Regresó para empacar su ropa. Julia necesita que alguien se quede con ella en el hospital. No volveré en los próximos días. Eric me miró con agotamiento en sus ojos. En aquel entonces, Julia se fue porque no tenía otra opción. Ahora que ha regresado al país sin nadie en quien confiar, pase lo que pase, tengo que ayudarla. Cerré los ojos, reprimiendo el frenesí en mi pecho y forcé una sonrisa. ¿Y yo? Todavía tengo fiebre. Sin embargo, vas a cuidar de otra mujer. Eric
Eric finalmente perdió la paciencia. Se puso de pie y me miró desde arriba. Zoe, es solo fiebre. Julia está hospitalizada. ¿Cuándo te volviste tan frío y falto de empatía? La agitación en mi corazón finalmente se liberó de sus ataduras. Como una loca, le arrebaté la ropa de las manos y la tiré. Histéricamente le grité: no puedes irte. ¿Por qué mi novio debería cuidar de otra mujer? Cuando no tenías dinero, ella huyó lejos. Ahora que tienes dinero, regresa para disfrutar de los frutos de tu trabajo. No es más que una perra desvergonzada. Basta. Eric me rugió con el rostro lívido. Si no la hubieras calumniado, Julia no habría tenido un accidente automovilístico por culpa. Mírate ahora mismo. ¿En qué te diferencias de una arpía? El fuerte portazo pareció traer la furia de Eric. Se estrelló violentamente contra mis oídos. Después de un largo rato, me sequé las lágrimas de las comisuras de los ojos y me calmé lentamente. El sistema me persuadió una vez más. ¿Qué tal si cambiamos a otra persona? Todavía quedan 3 años. Si cortas las pérdidas ahora, aún tienes una oportunidad de suceder. Desde que Julia regresó, la progresión de la misión se había estancado. Eso era porque el corazón de Eric vacilaba. Incluso el sistema se estaba poniendo ansioso. Permanecí en silencio durante mucho tiempo. Justo antes de que el sistema estuviera a punto de desaparecer, de repente hice una pregunta. ¿Alguien más puede controlar mi cuerpo? ¿Cómo es eso posible? Si hubiera alguien más, lo habría descubierto hace mucho tiempo. El sistema lo negó inmediatamente. Entonces, ¿por qué desde que apareció Julia, mis emociones se han sentido tan mal? Pregunté palabra por palabra. Siempre que se trata de Julia, siempre hay una malicia en mi corazón que no puedo reprimirlo. Esos mensajes que le envié, esas maldiciones deseándole la muerte, mi yo normal jamás haría tales cosas. Y lo más importante, la primera vez que el sistema sugirió cambiar el objetivo, me estaba a punto de aceptar. Sin embargo, una extraña emoción me influyó y me hizo renunciar a cambiar de objetivo. El sistema se sorprendió. Me dejó con un "déjame verificar" antes de desaparecer. Poco después, reapareció. Después de dudar durante un largo rato, finalmente me dijo: porque rara vez has despertado los atributos de un personaje femenino secundario maligno. Eric y Julia pertenecen a una historia de reencuentro tras la separación. Cuando aparece la verdadera protagonista femenina, tu rol de personaje femenino secundario maligno se activa. Así que era eso. En las novelas, el personaje femenino secundario maligno siempre odia a la protagonista femenina y ama desesperadamente al protagonista masculino. El sistema dijo que dado que Julia había abandonado a Eric, la probabilidad de conquistarlo con éxito era la más alta. Por eso había sido fijado como objetivo. Siempre y cuando me propusiera matrimonio y la boda se celebrara, mi misión sería un éxito. Fue solo que algo salió mal en algún lugar. Julia regresó al país antes de tiempo. Ni siquiera el sistema se atrevió a apostar contra el poder de un primer amor. Por eso no dejaba de insistirme en cambiar de objetivo. Así que en el futuro haré incontrolablemente más cosas que coincidan con el papel de la compañera cruel. Después de recibir la confirmación del sistema, guardé silencio durante mucho tiempo. En ese caso, adelantemos la fecha de la boda lo antes posible. Hay incontables hombres en este mundo. No importa cómo se desarrolle la trama más adelante, no puedo tolerar volverme cruel solo por pelear por un hombre. Sin embargo, en términos del progreso de la misión, no quiero desperdiciar estos 7 años. Adelantar la boda es la mejor opción. Después de casarnos, siempre podemos divorciarnos más tarde. Le envié un mensaje a Eric expresando remordimiento y sugerí ir al hospital para disculparme con Julia. Después de mucho tiempo, finalmente Eric envió la dirección del hospital. Cuando llegué al hospital, Eric no estaba. Julia estaba recostada a medias en la cama del hospital con una sonrisa de suficiencia oculta en su expresión. Solo me hice un pequeño rasguño, pero Eric estaba demasiado preocupado e insistió en que me quedara en el hospital para observación. Zoe, lo siento, tomaré a Eric prestado por unos días. Dijo que me cuidaría por un tiempo y no pude negarlo. Después de colocar todas las flores que traje en el jarrón, sonreí calmadamente. Está bien, debería agradecerte. Si no lo hubiera entrenado tan bien, no habría conocido a un hombre tan bueno. Te lo prestaré por unos días como pago. No querer ser cruel no significa que sea fácil de intimidar. Julia se atragantó con sus palabras, sin querer rendirse, y no pudo evitar provocarme diciéndome: te diré la verdad, volví esta vez por Eric. Eric me ama. Si sabes lo que te conviene, déjalo ir tú misma. O de lo contrario, no me culpes por ser grosera. Me miró con arrogancia, sin tomarme nada en serio. Me reí de rabia. ¿No sabes que Eric y yo ya somos prometidos? ¿Hemos fijado una fecha para la boda? ¿O de verdad estás tan ansiosa por ser la amante? El rostro de Julia palideció, pero me miró con inocencia. El amor verdadero no es un crimen. Capítulo 9. El amor verdadero no es un crimen. ¡Qué asco! Mi expresión se volvió completamente fría y me di la vuelta para irme. Pero en la puerta me encontré con Eric, que regresaba con comida. Zoe me agarró del brazo con aspecto algo cansado. ¿Por qué no entras? Reprimí la agitación en mi pecho y dejé que me guiara de vuelta. Luego observé fríamente cómo mi novio se ocupaba de su exnovia. Después de que todo terminó, encontré una excusa y le pedí a Eric que me acompañara a la salida. Antes de irse, Julia estaba pálida, con los ojos llenos de lágrimas que parecían a punto de caer. Inmediatamente hizo que Eric declarara: Julia, no te preocupes, no te abandonaré, ignorando por completo el hecho de que yo, su novia oficial, todavía estaba allí. Cuando llegamos a un rincón tranquilo del hospital, Eric me abrazó disculpándose. Zoe, sé que estos días han sido difíciles para ti, pero Julia tenía sus razones
razones para irse en aquel entonces. No puedo simplemente ignorarla. En aquel entonces, la verdadera razón por la que Julia rompió con Eric fue que su familia quebró. Para salvar la empresa, su padre la vendió a otro hombre. Ese hombre la vigilaba de cerca y solo recientemente tuvo la oportunidad de escapar de regreso al país. Pero solo porque sufrió, no significa que tenga que venir y robarme a mi novio. Al escuchar las grandilocuentes palabras de Eric, me pareció ridículo. Los hombres siempre comiendo del plato mientras miran la olla. Reprimí todos mis pensamientos y miré a Eric con inquietud. Eric, ¿podemos adelantar nuestra boda? Sé que solo quieres ayudarla porque está pasando por un mal momento, pero tengo mucho miedo. Miedo de que te aleje de mí. En el punto álgido de la emoción, incluso forcé 2 lágrimas. Eric, con ternura, secó las lágrimas de mi rostro. Dudó un momento y me acarició la cabeza. Bien, adelantaremos la boda. Capítulo 10. Después de salir del hospital, Julia ocasionalmente le enviaba a Eric fotos de lo atentamente que la cuidaba para provocarme. Las guardé todas y las ignoré. Solo le aconsejé casualmente a Eric que sería mejor no decirle a Julia la fecha de nuestra boda. Así no se sentiría incómoda y rechazaría los cuidados de Eric. Esta vez, Eric fue muy obediente. La boda finalmente adelantó como yo deseaba. Al ver el último fragmento del progreso de la misión que había estado estancado durante tanto tiempo, finalmente sentí alivio. El sistema también estaba muy contento. Mientras la boda de hoy se complete, tendrás éxito. Mi calificación de desempeño también alcanzará el objetivo. La primera mitad de la boda transcurrió sin problemas. Sin embargo, cuando llegó el momento de intercambiar anillos, alguien gritó que se detuviera. Julia de alguna manera se enteró de la noticia. Llevaba un vestido de gasa blanca, su rostro pálido, no tan deslumbrante como de costumbre, pero como un delicado loto bajo la lluvia, evocando compasión. Los ojos de Julia estaban llenos de emoción mientras ignoraba las miradas a su alrededor y miraba fijamente a Eric. Eric, una vez dijiste que serías mi caballero por el resto de tu vida. Sin importar lo que me pasara, correrías a mi lado y resolverías mis problemas. Ahora quiero preguntarle a mi caballero, ¿vendrás conmigo? El lugar estalló en un alboroto. Muchos de los invitados eran compañeros de universidad de Eric. Naturalmente reconocieron a Julia. Los susurros entre el público se hicieron cada vez más fuertes. Eran una pareja tan perfecta en aquel entonces. Exacto. Julia estaba tan orgullosa, pero estaba dispuesta a dejar de lado su dignidad para detener la boda de Eric. Si me preguntas, Eric no sabe cómo apreciarla. Julia realmente todavía lo ama. Toda esta tontería llegó tanto a Eric como a mí. Manteniendo una sonrisa, le dije suavemente al algo avergonzado Eric, creo que lo manejarás bien. Él me sonrió agradecido. Luego frunció el ceño y le dijo a Julia, eso es cosa del pasado, pero no me quedan muchos años. Las lágrimas corrían por el rostro de Julia. Eric, tengo cáncer, me estoy muriendo, solo quiero que pases más tiempo conmigo. Tan pronto como terminó de hablar, Julia se desmayó. La expresión de Eric cambió drásticamente y sin pensarlo, corrió hacia ella. Agarré la esquina de su traje y tropecé unos pasos. Eric, ¿qué estás haciendo? Hoy es nuestra boda. Los ojos de Eric estaban rojos. Julia se desmayó. Hay tanta gente a su alrededor. Podemos llamar a una ambulancia. Zoe, ¿cómo puede ser tan cruel? Se está muriendo. Solo quiere que me quede con ella un tiempo. Incluso un deseo tan simple tienes que discutir por eso. ¿Tiene que ser esta boda hoy? Siempre pensé que eras amable. Estaba equivocada. El entorno era ruidoso, pero miré fríamente al hombre delante de mí. Mis propias emociones finalmente suprimieron la influencia cruel de la mujer que me apoyaba. Me reí. Luego me arranqué el velario y lo tiré con fuerza al suelo. Esta boda, cásate con quien te dé la gana. Yo no voy a seguir adelante. El sistema apareció justo en tiempo. Su voz era tan mecánica como siempre, pero pude oírla apretar los dientes. ¡Ugh, canalla! Anfitriona, ¿desea cambiar el objetivo de la misión? Esta vez, finalmente acepté, como siempre había deseado. Capítulo 11. El nuevo objetivo de la misión me sorprendió. Leo, el enemigo surado de Eric y su mayor competidor. El sistema dijo que según su análisis actual, era el objetivo más fácil de conquistar para mí. Estaba solo a medio convencido. En aquel entonces, Eric también había sido calculado como el más fácil de conquistar, pero se volvió contra mí al final. El sistema, exasperado, finalmente dejó de ser tacaño y me dio un poco más de información. Ese tipo ha estado enamorado de ti desde hace tiempo. Solo lo ha estado reprimiendo. ¿Has olvidado lo que pasó hace 2 años? Hace 2 años asistí a una cena de negocios en nombre de Eric. En ese momento acabábamos de empezar nuestra relación y aún no la habíamos hecho pública. Los viejos en la mesa pensaban que yo no era más que una gerente. Después de unas cuantas rondas de bebidas, empezaron a manosearme. Al principio lo soporté, pero un hombre calvo fue demasiado lejos. Su mano incluso se deslizó sobre mi muslo. Ya casi agarré mi bolso listo para estamparlo en su cara. Leo explotó. Le rompió una botella de vino en la cabeza al hombre calvo. Ya estoy de mal humor hoy y me estás echando ceniza de cigarro. Buscas la muerte. El hombre calvo sangraba profusamente, pero seguía suplicando clemencia. Tenía miedo del antecedente de Leo. La familia de Leo tenía poder y dinero. Más de una vez, Eric se había quejado conmigo. Decía que Leo afirmaba ser un emprendedor, pero al final solo se apoyaba en el poder de la familia. De lo contrario, nuestra empresa no habría sido oprimida por él una y otra vez.
Eric había construido todo desde cero y despreciaba a los herederos ricos de segunda generación que dependían de sus familias. En ese momento solo pensaba que Leo era tan intocable como decían los rumores. Nunca supe cuándo empezó a sentir algo por mí, pero ya no importaba. Ya tenía un plan para acercarme a él. Capítulo 12. Después del día de la boda me mudé de la casa de Eric. Supe que Julia fue hospitalizada ese mismo día y Eric se quedó a su lado sin separarse. Ni siquiera sabía que me había mudado, lo cual me venía de maravilla. Envié mi carta de renuncia impresa directo a la empresa. Luego contacté a Leo. Eric no soportaba que Leo se aprovechara de su posición de poder y Leo no soportaba el orgullo pretencioso de Eric. Leo, tengo un trato. Me gusta saber si te interesa. Leo respondió muy rápido. Quedamos en vernos en un bar. Acababa de abrir un amigo de Leo. Cuando llegué, Leo estaba rodeado de un grupo de personas. A primera vista, era el que más llamaba la atención. Rasgos delicados, una sonrisa traviesa siempre en los labios, encajaba perfectamente con la imagen de un mujeriego. Sin embargo, en el fondo no era así. Me acerqué y lo saludé con frialdad. La gente a su alrededor empezó a burlarse. Como era de esperar de Leo, las chicas te persiguen hasta aquí. Leo los fulminó con la mirada y me condujo a una habitación privada y tranquila. Al principio mantuvo una actitud distante. Recostado en el sofá, Leo habló con pereza. Dime qué quieres de mí. Deberías estar interesado en el proyecto por el que has estado compitiendo con Eric últimamente. Habíamos preparado ese proyecto durante mucho tiempo y estábamos seguros de que podíamos derrotar a Leo. Si ganábamos, la empresa entraría en una nueva etapa de desarrollo. Como alguien que había participado en todo el proceso de preparación, naturalmente sabía cómo sabotear su plan. Siempre y cuando confíes en mí, Leo, si trabajamos juntos, definitivamente podemos tomar a Eric por sorpresa. Leo cambió su postura, apoyando la barbilla en sus manos y mirándome con esos hermosos ojos color melocotón. ¿Cómo sé que esto no es una trampa que ustedes dos amantes me han tendido? Sonreí con calma y sin dudarlo, le abrí mi propia herida para que la viera. Debes haber oído que Eric y yo cancelamos nuestra boda, ¿verdad? Su exnovia arruinó la boda y él me dejó sin dudarlo. Pisoteó mi dignidad. Por supuesto que quiero venganza, pero te has quedado a su lado durante 7 años. La mirada inquisitiva de Leo se posó en mí. Me reí con autocrítica. Sabes que han pasado 7 años y aún no puedo compararme con su primer amor. Tal vez al ver mi expresión abatida, Leo soltó palabras de consuelo. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía esa mujer compararse contigo? Lo miré sorprendida. Se tocó la nariz al darse cuenta de que había hablado mal y añadió apresuradamente. Simplemente no soporto a ese tipo. Eric realmente se pasó de la raya. Sonreí y no seguí con el tema. Parecía que el sistema no me había mentido. Lo que la gente dice subconscientemente revela lo que realmente piensa. Extendí mi mano hacia Leo. En ese caso, feliz cooperación. La mano bien definida de Leo estrechó la mía. El calor de su palma también calentó mi mano. Feliz cooperación, señorita Soy. Había una sonrisa en los ojos de Leo mientras pronunciaba mi nombre con suavidad. Capítulo 13. Una semana después. Asistí a la reunión de licitación como gerente de proyecto de la empresa de Leo. Eric entró apresuradamente solo en los últimos minutos antes de que comenzara la reunión. Cuando me vio de pie junto a Leo, pareció atónito. Soy, ¿por qué estás parada ahí? Ven aquí rápido. Miré la hora y le dije a Leo, entremos. Ni siquiera le dirigí una mirada a Eric. La reunión de licitación transcurrió sin problemas. Como esperaba, conseguimos el proyecto con éxito. Durante todo el proceso, Eric estuvo distraído, mirándome fijamente varias veces, porque originalmente se suponía que yo asistiría a esta reunión de licitación en su nombre. Ahora estaba de pie en el lado opuesto. Cuando se anunció el resultado final, la expresión de Eric cambió repetidamente. En el momento en que salimos del edificio, Eric me detuvo. Soy, ¿cómo pudiste hacer esto? Me miró furioso, la rabia girando en sus ojos. ¿Sabes cuánto esfuerzo pusimos en este proyecto? Levanté una ceja. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Una oportunidad de venganza entregada en mi puerta, ¿por qué no usarla? Al ver mi actitud indiferente, la expresión de Eric se volvió fría. Sé que todavía estás enojado por lo que pasó en la boda. Te prometo que te daré una boda aún más grandiosa. Pero ese día fue un accidente. Fue cuestión de vida o muerte. ¿No puedes intentar comprender? Por un momento de ira, ¿te das cuenta de cuánta pérdida le has causado a la empresa? Fruncí los labios y dije lentamente unas palabras. ¿Comprender, mis idiotas? Tus pérdidas no tienen nada que ver conmigo. Desde que cambié el objetivo de mi misión, ya no estaba controlada por ese atributo femenino de apoyo tan cruel. Mirar a Eric ahora solo me producía asco. Bajo la mirada atónita de Eric, lo aparté y caminé hacia Leo, que estaba viendo el espectáculo cerca. Me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Bien hecho, Soy. Cuando tratas con un hombre desvergonzado e inconsciente de ello, tienes que regañarlo duramente. Eso dio justo donde importaba. Lástima que mis habilidades para insultar aún necesitaban mejorar. Detrás de mí, Eric seguía sin querer rendirse. Me amenazó. Si insistes en quedarte con Leo, entonces lo nuestro se acabó. Sin dar la vuelta, levanté
levanté el dedo medio hacia atrás. Capítulo 14. Para celebrar que ganaron el proyecto, Leo invitó a toda la empresa a una salida nocturna. La fiesta posterior se celebró en el bar de un amigo. El ambiente era animado. Leo levantó su copa hacia mí, pero la música estaba demasiado alta para oír lo que decía. Inconscientemente me incliné hacia él, le pregunté cerca de su oído: ¿qué dijiste hace un momento? Tal vez el bar estaba demasiado caliente, o los oídos de Leo estaban demasiado sensibles. Apenas me había inclinado un poco, pero toda su oreja se puso carmesí. Aún así, no se apartó. En cambio, hizo lo mismo y me habló al oído. Dije: felicitaciones por deshacerte de ese canalla. El fresco aroma de bergamoto de su cuerpo llenó mi nariz. Solo entonces me di cuenta de lo cerca que estábamos, tan cerca que cuando Leo giró la cabeza, sus labios accidentalmente rozaron mi cachete. Ese suave toque nos hizo quedarnos congelados a ambos. El entorno era ruidoso, pero podía oír el corazón de Leo latiendo salvajemente. La ambigüedad se sentía casi tangible envolviendo nuestro pequeño rincón. Justo cuando los labios de Leo estaban a punto de presionar más cerca, me levanté abruptamente. Voy al baño, dije, dejándolo atónito en el lugar. El agua fría corrió sobre mi piel y el ardor en mis venas se enfrió gradualmente. No esperaba que Leo, el joven playboy, fuera tan inocente. Arruinó deliberadamente su propia reputación solo para luchar contra su familia. El sistema continuó comprobando el progreso de la misión. La barra de progreso se movía rápidamente. Ya estaba a la mitad. Como era de esperar, tener sentidos hace que esto sea mucho más rápido que cuando perseguías a ese canalla de Eric, me informó el sistema alegremente. Me puse labial y curvé mis labios en una sonrisa. 3 años serían suficientes. Capítulo 15. Después de perder la competencia del proyecto, la empresa de Eric sufrió un retroceso moderado. Probablemente temerosa de que volviera con Eric, Julia usó muchos trucos para mantenerlo en el hospital con ella. Mientras tanto, aproveché la oportunidad para difundir la historia a través de varios canales. Cómo había dedicado 7 años a la empresa de Eric solo para ser despedido de la noche a la mañana. Al personal clave, con una mezcla de simpatía y el atractivo de mejores beneficios, logré robar a muchos de los empleados clave de Eric. Para cuando Eric se dio cuenta, ya era demasiado tarde. El personal de base seguía renunciando y la empresa se quedó sin personal. Leo y yo continuamos robando varios proyectos importantes uno tras otro. Le asestó un duro golpe a Eric y el rendimiento de la empresa comenzó a decaer. Eric corría ansioso como una mosca sin cabeza, porque en su última ronda de financiación había firmado un acuerdo de rendimiento con los inversores. Incluso vino a mí tratando de suavizar su postura. Esa noche acababa de terminar de ver una película con Leo. Leo fue a buscar el coche y yo esperé al borde de la calzada. Un SUV familiar pero desconocido se detuvo a mi lado. Eric salió y me llamó suavemente por mi nombre. No se veía bien, su expresión estaba agotada, como si no hubiera dormido en días. Soy, ¿realmente tenemos que pelear a muerte así? Sin ti a mi lado. Realmente lo lamento. Vuelve conmigo. Di un paso atrás con disgusto y me burlé de él. Qué descarado eres para pensar que te perdonaría. Todo lo que había sucedido ya había destrozado nuestra relación. No sabía cómo Eric podía seguir diciendo tales cosas. Lo siento. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Pensé que solo estabas enojado por un tiempo. Planeaba darte algo de espacio y persuadirte cuando te calmaras. Zoe, a quien amo eres tú. En cuanto a Julia, solo sentí lástima por ella y quise ayudarla. Como si tomara una decisión, Eric prometió firmemente: mientras estés dispuesto a volver, te juro que nunca volveré a ver a Julia. ¡Cállate! No pude soportarlo y lo interrumpí. No me interesa tu desastre. Ya no tenemos absolutamente ninguna relación. Deja de molestarme. El rostro de Eric palideció al instante. Sus ojos se enrojecieron y sus labios temblaron. Dijiste que te quedarías a mi lado para siempre. Eso fue cuando te amaba. Ahora no. Para mí solo eres basura. Lo miré con incredulidad. Pisoteaste mi sinceridad y aún esperas que vuelva y limpie tu desastre. Ve a ver a un psiquiatra. El rugido de un auto deportivo rojo se acercó con fuerza. Vamos, Zoe. Le di a Eric una última mirada. Eric, deberías estar agradecido de que durante estos años hayas obedecido la ley y pagado tus impuestos a tiempo. De lo contrario, mi venganza habría sido mucho más dura. Capítulo 16. No esperaba volver a ver a Julia. Tomó la iniciativa de invitarme a salir diciendo que quería hablar. Mirando su rostro aún deslumbrante, no tenía idea de qué quedaba por discutir. Zoe, eres verdaderamente despiadada. En el momento en que nos sentamos, Julia me atacó. Eric simplemente no te ama, pero te aliaste con gente de afuera para lidiar con él. Lo has obligado a correr desesperadamente tratando de salvar su empresa. ¿En qué te diferencias de la cruel protagonista femenina de las novelas que destruye todo cuando no puede tenerlo? Sé que no puedo ayudar mucho a Eric. Solo puedo venir a rogarte que tengas piedad y nos dejes ir. Su voz era suave y frágil, pero lo suficientemente fuerte. Atrajo varias miradas curiosas de la gente a nuestro alrededor. Sonreí levemente y observé su actuación en silencio. De vez en cuando cooperaba con una o dos frases. Sí, soy así de cruel. Sí, si no puedo tenerlo, lo destruiré. Sí, solo quiero verte sufrir, permitiendo que su espectáculo continuara. Al ver que me había sacado muchas pruebas de que estaba atacando deliberadamente a Eric, Julia finalmente dejó de actuar.
Me miró fríamente. Zoe, no vas a estar saltando por mucho tiempo más. Unos días después entendí lo que quería decir. Quería usar la opinión pública en línea para presionarme. Julia inventó una historia sobre el enredo entre nosotros tres y luego editó algunas de mis supuestas confesiones sobre querer destruirlos. Contrató a varias cuentas de marketing para publicarla. De la noche a la mañana, esta historia verdadera se volvió viral. Como mi información personal apenas fue censurada, quedé expuesta rápidamente. En la historia, la protagonista femenina, Julia, y el protagonista masculino, Eric, eran una pareja de amantes desdichados separados. Yo era la amante que se las ingenió para entrar en la relación mientras la protagonista femenina estaba ausente. El protagonista masculino seguía amando a la protagonista femenina, pero yo, la cruel amante, seguía incriminándolos y reprimiéndolos. Como resultado, cayeron en la miseria. Con grabaciones de audio como evidencia y su historia de amor establecida primero, fui rápidamente sometida a acoso en línea como la malvada amante. La maniobra de Julia me dio una nueva idea. Capítulo 17. Leo se enteró del acoso en línea muy rápidamente. Inmediatamente maldijo a esas personas mientras hacía llamadas para que eliminaran el tema de tendencia. Pero lo detuve. Confundido, extendió la mano y me tocó la frente. «No tienes fiebre, Zoe. Todo ese odio en línea te volvió estúpido». Lo miré con furia y aparté su mano. «Por ahora, no te metas. Puedo manejar esto solo, pero no quiero que sufras ni un poco». Leo me apretó la mano con fuerza, con la mirada seria. Mi corazón se enterneció y mi tono se suavizó. «Lo sé. Confía en mí. Si no puedo con esto, recurriré a ti, mi gran apoyo». Cuando la situación en línea llegó a su punto álgido, finalmente di un paso adelante. Julia pensó que con la grabación de audio como prueba, podría aprovecharse de mi debilidad y difamarme. Casualmente, yo también tenía ventaja, y la mía era aún más detallada. Internet siempre ha sido un arma de doble filo. Si Julia podía usarla, yo también. El sistema, normalmente tacaño a la hora de darme ventajas en la trama, finalmente me concedió una trampa. Tenía una función de grabación incorporada. En el hospital y en la boda, cuando sentí que algo andaba mal, inmediatamente hice que el sistema activara la función de grabación. Combinado con los mensajes provocativos que Julia me había enviado antes, fue suficiente para que tanto ella como Eric no pudieran recuperarse. Registré una cuenta secundaria y desde mi propia perspectiva volví a contar toda la historia de los tres según la cronología. Al final, no solo publiqué los mensajes coquetos y pretenciosos de Julia, sino que también adjunté los videos. Aprovechando la popularidad que Julia ya había generado, mi publicación se disparó por completo. Los mensajes y las grabaciones pueden fabricarse, los videos no. Cualquiera con un mínimo de moral podía ver lo impresionante que realmente era esta supuesta pareja trágica, especialmente el video del hospital. La frase de Julia, «el amor verdadero no es un crimen», desencadenó una ola de críticas. Incluso se volvió un meme, llevando el incidente más allá de su círculo original. Aunque los rostros en el video fueron censurados toscamente, cualquiera que los conociera podría reconocerlos. La información personal de Julia y Eric pronto también quedó expuesta. Capítulo 18. La empresa de Eric sufrió el mayor impacto. Muchos internautas inundaron la cuenta oficial de la empresa con insultos. El alboroto en línea fue tan intenso que los socios comerciales comenzaron a evitarlos. Después de todo, la empresa de Eric no era la única en la industria. El rendimiento de la empresa ya venía disminuyendo día a día. Ahora era aún peor. Eric me llamó rogándome que eliminara la publicación. Lo bloqueé directamente. Cuando estaba siendo víctima de ciberacoso, no lo vi levantarse ni decir una sola palabra en mi defensa. La gente es así. No sienten dolor hasta que les afecta personalmente. Como dice el refrán, ataca cuando tu enemigo está caído. Con una oportunidad tan buena, sería un desperdicio no aprovechar al máximo el camino que Julia me había allanado. En solo 2 meses, absorbimos más de la mitad del negocio de la empresa de Eric. Por nuestra parte, todo era bonos por horas extras y aumentos de sueldo. Por la de Eric, la moral estaba por los suelos, y él mismo tuvo problemas. Fue Leo quien me lo contó, ni el sistema lo sabía. En ese momento, el sistema, al igual que yo, agudizó el oído para escuchar los chismes. Al final, todo se remontaba a Julia. El hombre al que su padre la había vendido, en realidad era un magnate adinerado de Oriente Medio. Julia no sabía la verdad cuando salió del país. No fue sino hasta que puso un pie en Oriente Medio cuando se dio cuenta de que su padre la había engañado. El magnate no solo tenía múltiples esposas, sino que también la violencia doméstica. Julia la soportó durante mucho tiempo mientras planeaba en secreto su escape. El magnate la buscó durante mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de rendirse, vio las noticias del momento en su país. Habían sido marido y mujer durante tanto tiempo que la reconoció de inmediato. Entonces, regresó rápidamente al país con sus hombres para capturarla. Julia no se atrevió a decirle la verdad a Eric,
Solo dijo que el magnate venía a secuestrarla. En camino a la policía con Eric, Magnate los persiguió. Se convirtió en una auténtica película de acción. Al final, ambos bandos chocaron contra un camión que pasaba. Todos terminaron en el hospital. Tuvieron suerte de sobrevivir, pero perder brazos o piernas era inevitable. Eric quedó paralizado de ambas piernas y tendría que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Julia perdió un brazo. Solo entonces, Eric se enteró de que Julia nunca había tenido cáncer. Todo había sido una mentira para engañarlo. Si hubiera investigado un poco, no habría sido engañado, pero para él, su primer amor era impecable, y así perdió la oportunidad de saber la verdad. Capítulo 19. Llegó otra primavera. La empresa de Eric ya no pudo mantenerse y se declaró oficialmente en bancarrota. Después de fallar el acuerdo de desempeño, Eric se quedó con grandes deudas. Solo pudo vender los bienes raíces que había acumulado a lo largo de los años para pagarlas. En cuanto a Julia, quien una vez dijo que se quedaría a su lado para siempre, después de que la empresa quebró, regresó con el rico magnate. Al menos a su lado aún podía vivir una vida de lujo. Durante este tiempo, Eric intentó contactarme más de una vez, pero lo bloqueé, borré y lo ignoré cada vez. No patearlo cuando estaba en el suelo ya era mi mayor misericordia. Ese verano, finalmente acepté la propuesta de Leo. La boda fue grandiosa. Leo sonrió ampliamente con los ojos llenos de amor. Levantó el anillo y lo deslizó en mi dedo. La alegre voz electrónica del sistema sonó en mi oído. Felicidades, anfitrión. Misión completada.